Muy bien, el día de ayer platicábamos acerca de lo que es el pronombre, de cómo en un momento determinado tenemos que diferenciarlo, ¿verdad? De lo que es el artículo. Ambos, pues, juegan un papel de determinantes para señalar, ¿verdad? Un objeto, una persona, una cosa, de cómo nosotros lo podemos llevar o estructurar, pero haciendo, ¿verdad? Mención de que definitivamente, en este caso, el pronombre se va a referir a personas. Eso es lo más, indicado o idóneo. Mientras que el artículo, ¿verdad? Presenta a las cosas, a los sujetos, pero como objeto de estudio, ¿verdad? A los animales en algún momento determinado. Entonces, eso era el tema que teníamos asignado a gramática. Vamos a continuar y vamos a observar en este caso a lo que corresponde el uso de los signos de ortografía. Los signos ortográficos definitivamente son indispensables en la expresión que nosotros tenemos y en la redacción. Cuando nosotros leemos, automáticamente tenemos que hacer uso de ellos, no podemos omitirlos. Hemos podido observar, por ejemplo, que algunos de los compañeros, ¿verdad? Omitimos, por ejemplo, los puntos, los signos y cuestiones como esas, que al final de cuentas, si los omitimos, pues estamos cayendo en un grave error, ¿verdad? Porque podríamos dar a entender otra situación. Entonces, por ello es la relevancia que se tiene dentro de los signos auxiliares. A veces nosotros podemos creer, ¿verdad? Que solamente cuando escribimos van a hacer la entonación y no, también cuando nosotros hablamos es necesario que nosotros emitamos las pausas, que sean, pues definitivamente, ¿verdad? Necesarias establecer. Para ello, nosotros vimos en la clase anterior lo que era el punto, lo que era la coma, ¿verdad? El punto y coma, y que de ellos nosotros sabemos que estos elementos son pausas breves. Por ejemplo, en la coma son pausas breves, en el punto es una pausa más larga, pero vamos a entender que también existen otros signos, de los cuales vamos a darle mucha relevancia o entonación, porque yo he podido observar, ¿verdad? Ustedes ya el próximo año, primero Dios, trabajan seminario y les cuesta mucho la redacción. Entonces acá, dentro de lo que es, por ejemplo, los signos auxiliares o los signos ortográficos, es indispensable que nosotros sepamos cómo llevarlos a cabo. Tenemos aquí el uso de los puntos suspensivos. Cuando hablamos nosotros de puntos suspensivos, estamos hablando de 3 puntos. Y en este caso se coloca al final de una enumeración, dice. Una enumeración que en un momento la puede presentar de forma incompleta. Cuando nosotros hablamos de forma incompleta es porque hay muchos otros elementos que se van a ir sumando. Por ejemplo, dice, allí se venden libros, carpetas, lápices y crayones. Y está el uso de los puntos suspensivos como tal. ¿Qué significa eso? Que continúa el listado, ¿verdad? Si yo me imagino dónde venden libros, carpetas, lapiceros, crayones, marcadores, sacapuntas, libros, cuadernos, hojas, cartulinas, etcétera, pues es una papelería, ¿verdad? Una librería como nosotros le conocemos. Entonces, sabemos que ya nos citó, por ejemplo, algunos elementos básicos. O sea, yo puedo encontrar una infinidad de elementos más. Por eso es que queda, ¿verdad? Aquí incompleto, queda entrecortado y que los puntos suspensivos significan eso, que hay una continuidad como tal. Para los puntos suspensivos tenemos que indican la idea que se ha dejado incompleta o en suspenso. Nosotros regularmente hablamos mucho en esta forma, solamente que no hacemos la pausa necesaria. Y por eso a veces no se entiende, ¿verdad?, lo que estamos diciendo. Cuando decimos suspenso, es que no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Entonces queda incompleto nuevamente. Entonces dice, era linda chica, pero hacía falta algo, ¿verdad?, que complementara en ella. Entonces yo no quiero decir ese algo, lo dejo inconcluso, pero dejo que puedan ustedes pensar y creer muchas cosas, ¿verdad? A eso se refiere. Cuando se deja, en este caso, un refrán o una expresión a medias con el fin de que el lector en un momento determinado, ¿verdad?, pueda reconstruirla, pues utilizamos también, ¿verdad?, estos puntos suspensivos. Y nosotros conocemos muchos refranes
Aquí dice quien a buen árbol se arrima. Y nosotros sabemos, ¿verdad? Entonces, la continuidad de lo que es el refrán. O sea, ¿qué significa, verdad? Dice, buena sombra le cobija. Eso es lo que concluye. Es decir, que nos está dejando a nosotros que interpretemos, ¿verdad? Si estuviéramos nosotros en un diálogo, si estuviéramos nosotros leyéndole a una persona. A veces los adultos son los que utilizan mucho este tipo de estructuras. Por ejemplo, los adultos regularmente siempre nos están hablando así, ¿verdad? Con refranes para que nosotros interpretemos la enseñanza que ellos necesitan, que nosotros comprendamos. Entonces, acá, en la expresión oral y en la expresión en redacción, nosotros vamos a utilizar los puntos suspensivos como tal. Tenemos también lo que son las comillas. Y las comillas acá son dos signos, uno de apertura y uno de cierre. Yo siempre les he mencionado a ustedes, cuidado, porque a veces tenemos la mala costumbre, ¿verdad? Que solo nos gusta cerrar signos, pero no tiene que ser así. En un momento determinado, si yo voy a cerrar un signo, es porque yo lo he abierto, ¿verdad? Entonces ahí es como nosotros vamos a dar ese seguimiento. Tenemos entonces que las comillas, dice, encierran términos que indican una ironía. La ironía, pues definitivamente, ¿verdad? Es una verdad inconclusa, una verdad disimulada, por eso es ironía. En este caso, pues la persona, ¿verdad? Irónica, diga, llamémoslo así, ¿verdad? Es que presenta una situación no clara, sino la deja así como que en doble sentido, ¿verdad? A eso se debe cuando nosotros hablamos de una ironía. Alguna persona lo establece, ¿verdad? En forma retórica, en forma figurada, lo podría presentar, ¿verdad? De forma de burla, por eso es irónico. Entonces, cuando dice, por ejemplo, acá, el asesino, óigase bien, el asesino actuó como hombre de bien. O sea, ¿qué pasó acá? O sea, si es asesino, ¿verdad? ¿Y cómo va a actuar como hombre de bien? O sea, ahí viene la ironía, ¿verdad? Establecida. Tenemos otra, dice, se utiliza para encerrar apodos o sobrenombres. Y regularmente nosotros hemos escuchado miles y millones de apodos, ¿verdad? En los artistas, en los cantantes, en los futbolistas, en los jugadores, por ejemplo, en un deportista, ¿verdad? Siempre hay ahí una situación, ¿verdad? Que se establece. Por ejemplo, acá dice el pibe y lo enmarca, ¿verdad? Porque es un término, es un sobrenombre. Es un futbolista que calcula cada jugada. Y entonces nosotros ya sabemos, ¿verdad? Que pibe es una expresión que se utiliza, ¿verdad? En España. Nosotros podríamos citar muchos otros ejemplos en algún momento, si nosotros redactáramos, ¿verdad? Y utilizáramos el término, por ejemplo, chaval, patojo, chispudo, utilizáramos el término morro, ¿verdad? O sea, lo vamos a encerrar entre comillas porque es un sobrenombre que se le da a una persona, no es el nombre como tal. Entonces, desde ahí es como nosotros vamos a ir identificando cuándo utilizamos las comillas. También encierra citas textuales y aquí viene esa parte, ¿verdad? Que yo les hacía mención al inicio. Los signos como tal, hoy en día existen lo que son las normas APA en redacción y estas normas ustedes las tienen que conocer y dominar en su momento. Porque antiguamente, ¿verdad? Nos mandaban a investigar, por ejemplo, qué eran las comillas y nosotros hacíamos esto, ¿verdad? Lo seleccionábamos y lo copiábamos y ya lo pegábamos en algún lugar, ¿verdad? De nuestro documento que estuviéramos desarrollando. Ojo, no se puede hacer eso, porque en este caso, si a mí me mandan a investigar, yo tengo que leer y luego tengo que decir de dónde extraje yo la información. Ahora, si yo voy a copiar un elemento determinado así textual, literal, entonces yo lo tengo que cerrar entre comillas. Ese es un uso. Y por lo tanto, aquí en citas textuales, dice un personaje, Bolívar dijo, la gloria está en ser grande y ser útil. Eso no lo dije yo, lo dijo Simón Bolívar. Y por lo tanto, como la frase está citada tal cual la dijo, por eso está encerrado entre comillas. Y entonces les decía,
Hoy en día, tal vez ustedes han escuchado de muchas personas, aquel señor Valdizón, ¿verdad? Que copió un libro y que después dijo que él había hecho el libro y que en realidad alguien más ya lo había creado. Eso se llama plagio, es un delito. La señora, por ejemplo, Consuelo Porras, ¿verdad? Ella solo copió una tesis de alguien más y dijo que ella había hecho la tesis. Eso es un plagio, es un delito. Está robando información que no le compete, que ni siquiera se tomó la molestia, ¿verdad? De estructurar. Entonces, por esa situación, vuelvo a repetir. Nosotros en este caso tenemos que citar tal cual. Si yo lo estoy copiando de un lugar, tengo que ponerlo entre comillas porque no lo estoy diciendo yo, lo dijo alguien más. Y en su momento se van a dar cuenta que también las comillas me van a servir a mí para establecer de dónde yo extraje esa información. Las palabras de origen extranjero nos invitaron a un show. Por ejemplo, algunos elementos se recuerdan que nosotros vimos eso en la primera unidad cuando vimos los extranjerismos o los préstamos lingüísticos. En algún momento vamos a utilizar palabras que no tienen una expresión en español y que por lo tanto, ¿verdad? Lo vamos a tomar como un término extranjero. Pero ojo, vuelvo a repetir, cuando definitivamente nosotros no tengamos, por ejemplo, la traducción al español, entonces sé y automáticamente que yo voy a establecer, ¿verdad? El término extranjero y lo voy a colocar entre comillas, porque no pertenece, ¿verdad? Al idioma español como tal. Entonces, esas son algunas reglas que nos están a nosotros marcando cómo debemos de utilizar las comillas. Es un signo doble. Luego tenemos los dos puntos. Los dos puntos, como lo menciona, ¿verdad? Son dos elementos también, están en forma paralela, uno encima de otro. Y en este caso su uso es muy común. Van antes de toda enumeración. Yo puedo decir, ¿verdad? Necesito, y dos puntos, un papel, una tijera, pegamento, y yo digo todo el listado. Entonces ahí automáticamente estoy enumerando un listado. Yo puedo decir, eh, las instrucciones son las siguientes. Paso número 1, dos puntos, ¿verdad? Lavarse las manos diariamente. Y entonces yo empiezo a establecer, ¿verdad? Ese lineamiento. Automáticamente estoy utilizando esos dos puntos. Y aquí me lo presenta, dice María trajo dos puntos. Carpetas, bolígrafos, lápices y crayones. Entonces está citando la enumeración de los elementos que María llevó, ¿verdad? Ahí es como nosotros vamos y cumplimos entonces esa regla, enumerar ciertos elementos que se están dando a conocer como tal. También tenemos después del saludo de una carta y es que automáticamente esta parte, ¿verdad? Nosotros ya la conocemos, es esencial. Desde que vimos la carta sabemos que se establece a quién va dirigido, señor, distinguido doctor, estimado presidente o señor presidente o solamente presidente, director, licenciado, etcétera, ¿verdad? Y automáticamente colocamos dos puntos y empezamos a escribir el mensaje que deseamos comunicar. Dice después de las expresiones anunciadoras, aquí lo establece. Por ejemplo, dos puntos y ya nosotros decimos cuál es el ejemplo. Lo siguiente, dos puntos y colocamos el enunciado que establece. De este modo, dos puntos. Por lo tanto, dos puntos. Ahí automáticamente, ¿verdad? Sabemos que continúa la explicación de alguna situación que estemos presentando. Antes de las citas textuales, Bolívar dijo dos puntos, ¿verdad? Y entonces acá, otra vez, vean cómo vamos a ir sumando estas actividades. Antes de las citas textuales, punto, continúa, terminó la expresión de la oración. Bolívar dijo dos puntos, abrimos comillas, moral y luces son nuestras primeras necesidades y cerramos las comillas. Entonces, vean cómo cada signo auxiliar, signo ortográfico, pues va enlazado uno con otro. Y aquí estamos viendo su uso como tal. Tenemos el paréntesis, otro signo doble de apertura y de cierre. Acá nuevamente voy a establecer esta parte, dice que encierra frases o palabras aclaratorias. ¿Qué significa? Que van a explicar algo, ¿verdad? Pero que en algún momento
podría yo saltarme esa explicación si yo tengo la concepción de lo que se está hablando. Ahora, si yo no entiendo, es mejor leerlo. Podríamos decir, muchos estudiantes no ejercitan la escritura. Ups, ¿verdad? ¿Quiénes son ellos? Ah, no, mejor lo leo. Muchos estudiantes, especialmente en la primaria, no ejercitan la escritura, perdón. Entonces aquí me está aclarando a quién se está refiriendo, ¿verdad? Una aclaración. Dice para contener las aclaraciones correspondientes de lo que es abreviaturas, siglas o acrónimos. Y esto sí es algo muy importante. Y aquí viene esa parte también que les he dicho, ¿verdad? Que si yo digo, por ejemplo, voy a mencionar algún lugar, yo puedo mencionarlo en siglas, pero tengo que aclarar a qué se refiere. En los libros nosotros hemos escuchado mucho. Por ejemplo, dice la ONU establece nuevas disposiciones por el coronavirus. Ah, pero ¿qué es la ONU? O sea, yo tengo que colocar, aparte que coloqué sus siglas, tengo que colocar Organización de las Naciones Unidas o a la inversa en un momento determinado. La Organización de las Naciones Unidas y entre paréntesis voy a dejar ONU porque son sus siglas, ¿verdad? Como a la aclaración. Hemos escuchado de la OMS, la OIT, ¿verdad? El RENAP, el IRTRA, cuestiones como esas, que son abreviaturas, que en algún momento es válido si yo coloco las siglas entre paréntesis o el nombre completo de esas siglas como tal. Dice para encerrar datos o citas bibliográficas. Y era lo que yo les decía al inicio. ¿De dónde yo lo extraje? Dice, sé como el agua de manantial que fluye, no como la del estanque, que permanece quieta. ¿Quién lo dijo? El autor es anónimo. Si yo supiera que fue Simón Bolívar, pues coloco, ¿verdad? Simón Bolívar. Si hubiera sido Cristóbal Colón, hubiera colocado Cristóbal Colón. Si fuera Miguel Ángel Asturias, pues coloco Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? El nombre del autor, pero como no aparece, entonces lo dejo anónimo. Siempre, en todo momento, en todo lugar que usted vaya a establecer su trabajo, por favor, indique de dónde extrajo esa información, entre paréntesis. Tenemos los signos de interrogación. Los signos de interrogación son muy fáciles de establecer. Sabemos que son dos signos, nuevamente uno de apertura y uno de cierre, y que automáticamente me establece a mí una pregunta, ¿verdad? Una interrogación. Y que la misma va a estar contenida dentro de los signos. Los signos de exclamación parecieran, ¿verdad? La simbología de la I, una de forma correcta en I minúscula y una a la inversa. También son dos signos, uno de apertura y uno de cierre. Y en este caso, como su nombre lo indica, nos sirven para exclamar, para expresar, ¿verdad? Una admiración, una exhortación, un deseo, una meditación, un estado de ánimo. Algo que el ser humano pueda resaltar o destacar. En este caso, nosotros cuando nos admiramos, decimos, nos asombramos, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Uf! ¡Qué sorpresa! Etcétera. Muchas expresiones que tenemos como exclamaciones, pero también dentro de estas exclamaciones, para ser muy claros y muy puntuales, son los estados de ánimo que pueda tener una persona. Cuando está eufórico, está alegre, está triste, ¿verdad? Ustedes han visto que en los emojis aparecen mucho estos signos de exclamación y el emoji que está triste, que está feliz, que tiene sueño, etcétera, porque son exclamaciones o expresiones de estados de ánimo que se puedan tener. Nuevamente, si hay una apertura, hay un cierre. En algún momento pudiéramos tener la utilización de ambos signos, que es válido, exclamación e interrogación al mismo tiempo, ¿verdad? Y por último tenemos el uso de las diéresis. La diéresis es un elemento primordial que nosotros vamos a conocer porque en su momento hemos establecido, por ejemplo, que en los niños pues no lo distinguen tan fácilmente, nosotros sí. Nosotros sabemos que las diéresis formadas en la U, pues definitivamente, ¿verdad? Representan eso. La acentuación de la U, por ejemplo, cuando decimos ge y gi, sin diéresis, esa es la pronunciación, ge, gi. Pero si sabemos que tiene la diéresis, entonces sería gue y gui. Por ejemplo, en la palabra pingüino, paragüero, ¿verdad? Porque tiene diéresis, entonces ahí se pronuncia la U como tal, como su sonido.
En cambio, si fuera gegi, automáticamente sin diéresis, ¿verdad? Esa es su pronunciación. Acá nos dice se disuelve un diptongo porque el diptongo es la unión entre vocales, ¿verdad? Vocales ahí o u, i, y u, y a, etcétera. Pero cuando se tiene, por ejemplo, la u, ahí automáticamente la u tiene una pronunciación más fuerte y por lo tanto disuelve, ¿verdad? Ese diptongo. Aquí dice ruido, a pesar de que tiene, por ejemplo, el diptongo, porque es la unión entre u y lo que es la letra i, cuando decimos rui, óigase muy bien cómo suena ru, es más largo, entonces ruido, ahí automáticamente sabemos nosotros que entrecorta, ¿verdad? Ese diptongo que se forma. Ese es el uso que nosotros tenemos dentro de lo que son las diéresis como tal. Y eso es lo que cumple el tema de ortografía. Y el manual, pues nosotros lo encontramos, ¿verdad? En plataforma. Ustedes me indican, por favor, si hay alguna duda, algo que no haya quedado con algún signo de los que vimos el día de hoy. No hay duda, señor. No sé. Muy bien, gracias. Ahí estás en un error, Alex, por favor. No hay que copiar el verbo, vamos a trabajar la semana anterior, entonces estamos en el pronombre. Y para recordarte, en este caso, por ejemplo, si tú te recuerdas, vimos en la primera semana el pronombre la página 1 y la página 2. Yo les explicaba a los compañeros que en este caso, por ejemplo, la página 1 y 2 pues abarca todo el documento que está ahí en plataforma. Pero ayer trabajamos la página 3, 4 y 5 con los compañeros para hacer una aclaración, ¿verdad? De todo lo que comprende en un momento determinado el pronombre. Entonces solamente te corresponde que trabajar página 3, 4 y 5 del pronombre. Y en este caso, en el manual de ortografía, pues tenemos que trabajar, ¿verdad? Los signos auxiliares que comienzan los puntos suspensivos, página 21, y lo que es a la página 22, donde aparece, ¿verdad? La diéresis como tal. Eso sería en relación a los temas. En cuestión de tema de gramática, pronombre, en tema de ortografía, los signos auxiliares, y con respecto a caligrafía, el uso de la P y lo que compete, ¿verdad? A la tercera parte de la lectura que vamos trabajando y que ustedes ya saben que es, ¿verdad? Grabarse como tal unos minutos. No sé si hay alguna duda con respecto a ello, Alex. Gracias, señor. Muy bien. Y ya saben, Señor, ¿verdad? Cualquier situación me la hacen saber. Así que vamos a aprovechar estos pocos minutos que nos restan, por favor, y trabajemos sobre estos temas en nuestro cuaderno, por favor.
Señor, yo tenía una duda. Mira, Alex, ya se salió Cristian, pero bueno, que tengas una feliz y bendecida tarde, hijo. Puedes pasar a tu siguiente clase. Gracias, señor. Feliz tarde. Gracias igualmente.